Lo hizo de nuevo. El Papa León XIV sorprende, desplaza y deja entender más de lo que dice. En sus últimas declaraciones y primeros gestos oficiales hay algo conmovedor, y no es solo estilo, es fondo. Pero, ¿qué clase de iglesia están haciendo realmente bajo su pontificado? No te detengas en la superficie, quédate hasta el final, porque el detalle que lo aclara todo llega justo ahí, donde nadie mira. A veces no hace falta gritar para hacerse entender. Basta un gesto, una palabra, una mirada en la dirección adecuada. Esto es lo que muchos percibieron en los primeros días del pontificado del Papa León XIV, un cambio de tono, de presencia, de respiración. Algo ha cambiado, no en los titulares, sino en el corazón de la Iglesia. Su elección ha despertado curiosidad y esperanza, pero también una sensación de retorno a lo esencial. No hubo ninguna fractura dramática, ningún gesto teatral, pero quien conoce el lenguaje de la liturgia, de los símbolos y de la tradición, ha captado los signos. La atmósfera que se respira hoy en los palacios sagrados es diferente. Hay silencio, no por falta de palabras, sino por el respeto que genera la claridad. Los primeros gestos del nuevo pontífice, sobrios, mesurados pero densos, han tocado una fibra profunda entre los fieles. No tanto porque se rompen, sino porque vuelven a armar las cosas. Es como si Roma hubiera redescubierto una voz más antigua, pero todavía viva, más familiar, pero no nostálgica. Muchos hablan de novedades, pero quizás sea más correcto decir que podemos vislumbrar una dirección, la de un pontificado que no se limita a acompañar, sino que guía. Quien no persigue al mundo, sino que lo interroga con la fuerza de la fe. Quien habla con acento católico, reconocible, confiable. Y esto, en sí mismo, ya es un punto de inflexión. La homilía de la misa de inicio del pontificado del Papa León no pasó desapercibida, no por su tono encendido ni por sus declaraciones grandilocuentes, sino por su claridad teológica y la profundidad del referente elegido, San Agustín. De ahí que tomó forma una visión del ministerio petrino, arraigada en la tradición, pero orientada al presente. La Iglesia está formada por todos aquellos que viven en armonía con sus hermanos y aman al prójimo, afirmó el pontífice, citando al antiguo doctor de la Iglesia. Una frase que puede parecer inofensiva a primera vista. Pero el contexto en el que San Agustín la pronunció, una disputa teológica con los donatistas, le devuelve toda su fuerza. Lo que el Papa León XIV quería recordar no es un vago ideal de armonía, sino la comunión fundada en la verdad. No es un sentimiento, sino una realidad objetiva que solo se realiza en la fidelidad a la doctrina de Cristo. No basta decir que somos hermanos, es necesario ser realmente hermanos, es decir, en la misma fe, en el mismo cuerpo, en la misma herencia. La Iglesia, en esta visión, no es un campo abierto en el que uno se detiene sin rumbo, sino una casa construida sobre una roca. Y la roca es Cristo, como recordó el Papa con un lenguaje esencial pero unívoco. La caridad, subrayó, nunca está separada de la verdad. No se ama verdaderamente si se deja a los demás en sus errores. Al contrario, se ama precisamente cuando se corrige, se guía y se acompaña hacia la plenitud de la verdad. La cita agustiniana resultó entonces un programa. No hay comunión sin verdad, no hay unidad sin adhesión a la doctrina. Y quienes esperaban palabras complacientes o aperturas indistintas, encontraron en cambio una afirmación clara. La verdadera autoridad de la Iglesia es el amor de Cristo, pero este amor tiene un rostro preciso, el de la verdad encarnada. Aquí es donde comenzó su viaje el Papa León XIV. No con proclamaciones,
sino con una homilía que hablaba con claridad. Luego llegó el momento que todos estaban esperando, el primer encuentro oficial del Papa León XIV con las delegaciones ecuménicas e interreligiosas. Una ocasión inevitable, sin duda, pero también llena de expectativas, especialmente para quienes esperaban un claro cambio de rumbo respecto a décadas pasadas. La pregunta estaba en boca de muchos. ¿Citará el documento de Abu Dhabi, firmado en 2019? ¿Aquel texto tan discutido que hablaba del pluralismo religioso querido por Dios? La respuesta ha llegado. Sí, lo mencionó. Pero, y es un pero decisivo, lo hizo inteligentemente, eligiendo palabras y omisiones que dicen mucho más de lo que parecen. Habló de los notables esfuerzos realizados por el Papa Francisco en favor del diálogo interreligioso. Reconoció la cultura del diálogo como camino, pero ni siquiera mencionó la frase más polémica del documento. Ninguna referencia a la voluntad divina de las religiones, sin concesiones al relativismo. Al contrario, en el centro de su discurso declaró sin vacilar: la verdad es una persona, Cristo. Una frase como esta basta para poner todo diálogo sobre una base cristológica. Y si para algunos fue la primera decepción, para otros fue un gesto de delicadeza. Acoger el diálogo, sí, pero reordenarlo según la jerarquía de las verdades. No un ecumenismo irénico, sino una comparación iluminada por la luz de la revelación. El pontífice reiteró que la comunión entre los hombres solo puede existir en la medida en que converjamos en el Señor Jesús, y que la obediencia a Cristo es la condición de la verdadera unidad. Tampoco pasó desapercibida la referencia a la Trinidad y al Credo de Nicea, en un año, el 1700 desde su proclamación, que no puede ser elegido al azar. León XIV no buscó la confrontación, pero tampoco la ambigüedad. Eligió un camino estrecho, el de quien quiere ir al encuentro del otro sin vender su propia identidad. Fue un golpe claro al corazón de un cierto lenguaje que, en las últimas décadas, ha acabado confundiendo la comunión eclesial con el humanitarismo global. León XIV trazó una línea que muchos creían borrada, la que existe entre el universalismo natural y la fraternidad sobrenatural que nace en el bautismo. El primero puede moverse, el segundo salva. El quid de la cuestión es uno solo: la sinodalidad. Tema central en los últimos años, presentado como paradigma eclesial, herramienta de escucha y camino compartido. Pero también como palabra clave para un modelo de iglesia más horizontal y participativo, a veces esquivo en sus contenidos. La diferencia hoy es visible en el modo como León XIV aborda este concepto. Para él, la sinodalidad no es un método para reformular la doctrina a la luz de los deseos del tiempo. No es un espacio donde todas las voces tengan el mismo peso, independientemente de su fidelidad a la revelación. Al contrario, es un viaje hacia la verdad recibida. No junto a la doctrina, sino bajo su guía. No un parlamento, sino una peregrinación en la fidelidad. Las palabras del Papa fueron claras: el pastor no domina, sino que guía; no se impone, sino que sirve a la fe de sus hermanos. Pero esta guía no es una delegación para el público en general. Es una responsabilidad vertical, ordenada y sacramental. Se trata de una sinodalidad anclada, no desconectada. Este es el punto de ruptura, aunque no se grite. No es el mecanismo sinodal en sí lo que se cuestiona, sino su interpretación como apertura a todo y lo contrario de todo. León XIV no necesita declarar su desapego. Lo demuestra con hechos. Devuelve la sinodalidad a su dimensión más auténtica. No un proceso democrático, sino un camino común hacia Cristo,
guiado por quienes han recibido el mandato de confirmar en la fe. ¿Qué opinas? Si te gustó el vídeo, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.